Buenos días, amigos tejedores, amigas tejedoras. Hoy os hablo un poquito de chaquetas en pico, de chaquetas que tienen la forma de V, que son muy favorecedoras, y también de las tiras donde ponemos los botones para abrocharlas, algunas particularidades que he ido descubriendo para que quede mejor toda esta zona. Quedar mejor quiere decir no solo que asiente bien en una primera vista, sino que sea cómoda y que estéticamente no coja formas raras o formas deformes. Aquí tenemos dos. Una tiene una botonadura más amplia, esta es la zona del pico, aquí la tenemos, y esta es más estrecha. En esta aplico prácticamente lo mismo que en esta, pero os lo voy a explicar con esta, que es la última que he acabado, lo que aplico en las chaquetas que tienen una tira un poquito más ancha, como es el caso de la gris. Bueno, gris, lila, casi se parecen en el color. Esta es más ancha y lo pide, esta no siempre lo pide, depende mucho de cómo es la tira. Y también os hablo de tiras que no se tejen a la vez, sino que se retoman los puntos en dirección opuesta y que también tienen la estructura de 1x1 o 2x2, como es el caso de esta otra chaqueta. Son dos estilos parecidos y que a la hora de recoger los puntos tienen esa particularidad. Cuando recogemos los puntos solemos bajar el número de agujas, es una de las primeras cosas que nos planteamos, porque cuando hacemos puntos de este estilo la espiga se ensancha y todavía queda más dilatado, y es una parte que nos interesa que nos quede firme, con lo cual bajamos un poquito el número de agujas. Ya sabemos que el tejido es elástico y que no hace falta hacer no hay grandes secretos, pero es elástico y se comporta diferente según las zonas de nuestro cuerpo y por ende de las zonas de nuestros jerseys o nuestras chaquetas. Con lo cual, con un esquema vamos a ver de lo que os estoy hablando y cómo divido yo las zonas de trabajo y las zonas de recoger los puntos y el truquito que aplico cuando es muy ancho el elástico. Cuando es estrecho no hace falta, insisto todo y que os lo voy a explicar a través de esta chaqueta que es un recogido estrecho. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver ese esquema, a ver si entendemos un poquito mejor cómo lo aplico. Aquí tenemos un esquema de una chaqueta de cuello en V, de cuello en pico. Normalmente nosotros tejemos la prenda, no hace falta que acabemos las mangas, podemos hacerla solamente la parte del cuerpo y luego vamos a recoger los puntos. Lo que os voy a hablar principalmente, más que de cómo recogerlos, que eso lo veréis también en un ejemplo concreto, es de cuántos puntos recoger en cada zona. Muy importante para que quede bien asentado. Si no recogemos bien los puntos de esta zona nos pueden quedar como volados y hacer ondas, o si recogemos pocos nos puede quedar que se nos suba de aquí y que quede feo. Y si aquí hemos hecho una zona del elástico en que hemos bajado mucho el número de agujas, también puede cambiar un poquito ahí. Si es muy chiquitita no hace falta, pero si es una zona ancha también vale la pena que tengamos en cuenta la proporción. Luego viene la zona clave para las chaquetas en forma de V, que es esta zona de aquí. Esta zona especialmente es una zona de tensión, aunque el jersey o la chaqueta nos lo hagamos ancho, en esta zona de aquí se tiende a abrir. ¿Por qué? Por la estructura de la construcción del cuello en V y por la estructura generalmente femenina de que aquí tenemos el busto. Son puntos que tensan y que de aquí abren. Además, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que nosotros cuando recogemos el punto, los puntos, aquí vamos en esta dirección y aquí vamos en esta otra. ¿Qué ocurre? Que aquí nos queda como un vacío. Cuando la tira es menor de 3 centímetros no pasa nada. La elasticidad del hilo ya suele jugar a nuestro favor. Pero si aquello ya pasa más de 3, 3,5, 4, aquí hay como una tendencia a que se dé la vuelta allí donde está el botón
y quede como más tirante de lo que realmente es. Para corregir esa estética que no es muy bonita desde mi punto de vista, pues os voy a enseñar un truquillo que es la zona B. Aquí lo tenemos por esquemas y ahora vamos a los esquemas. Cuando nos ponemos a recoger puntos, generalmente empezamos por esta zona, o dependiendo de cómo sea el trabajo, podemos empezar por ahí detrás y empezar por el otro lado. Y nosotros aquí hacemos una proporción. Si hay elástico y es muy denso, yo recomendaría recoger 2 de cada 3 y 3 de cada 4 e ir alternando para que aquí no nos quede fruncido, porque si no tiene tendencia a hacer un poquito de abanico y abrirse en esta zona. Y si la proporción, si no habéis bajado el número de agujas, podéis aplicar lo mismo que en la zona A. No la he puesto esta porque también depende mucho del estilo de cada tejedora. Hay tejedoras que no necesitan bajar el número de agujas, hay tejedoras que sí. En la parte A, si el trabajo que tenemos en la chaqueta es de punto jersey o un caladito muy tenue, que no sea un patrón que nos modifique mucho la proporción de filas, normalmente cada tres puntos equivale a lo que tienen en longitud 4 filas. Entonces recogemos 3 puntos de cada 4 filas hasta que lleguemos aproximadamente a 1 centímetro del punto del pico. Aquí esto lo tendremos marcado cuando vamos trabajando, muy bien centrado en ambas partes. Y aquí vamos a hacer algo especial, que es lo que os voy a explicar a continuación. Aquí vamos a recogerlos todos porque tenemos una tensión que va direccionada diferente y si no de aquí se nos subiría. Y eso se nota mucho cuando tenemos dibujos de color o trabajo de color o hay línea aquí, bien a través de un dibujo de textura o bien con un trabajo de color, se nota como si subiera el dibujo y queda geométricamente queda extraño. Para que eso no pase es mejor coger cada uno de los puntos que tenemos aquí. Y luego aquí en la zona D nos podemos encontrar que sean puntos cerrados, que sean puntos vivos o que sean puntos montados e incluso que hayamos hecho un montaje provisional, en ese caso serían vivos. Aquí normalmente yo los recojo todos. Únicamente si considero que me ha quedado un poco ancho y quiero que me quede más cerrado, reduzco alguno, porque de aquí también se suele dar algo. Entonces reduzco alguno. Eso sí, calcular muy bien, cuando tomemos medida de esto, que tenemos que aplicar la anchura que va a tener la tapa de los botones y tener en cuenta que conforme vamos cerrando la tapeta, lo que podemos medir aquí, que queda como un poco estirado, se suele reducir 1 o 2 centímetros. Con lo cual, si no lo queremos muy abierto, que si no también se nos queda como desgarbada la chaqueta, si queremos que quede en su sitio, tener en cuenta todos esos factores antes de reducir puntos. Luego aquí haríamos lo mismo, aquí lo que os voy a explicar a continuación y aquí a la vuelta de la misma manera que hemos hecho en la parte A. Con esto que conseguimos un equilibrio de tensión en cada zona y un buen asentamiento de la chaqueta, que no se nos frunza, que no quede deformada, que no se nos caiga de los hombros, sobre todo teniendo en cuenta esta parte. Y es fácil, pero hay que tener en cuenta estos truquitos. Los he ido aprendiendo sobre la marcha y evidentemente si de aquí cambiamos el punto y es un punto, por ejemplo, calado, la proporción de filas con la proporción de puntos será diferente. Es cuestión de ver en la muestra esa proporción. Y si es un punto, por ejemplo, de punto bobo, también tendrá otra proporción. Pero como nos construimos muchísimas cosas con punto jersey o semejante, o sea, con algún dibujito de poca variación, la proporción generalmente suele ser esta. Y ahora vamos a ver cómo tejer esta zona, cómo hacer que en esta zona podamos recuperar esta parte de aquí, podamos darle un poquito de aire, no hay que darle mucho tampoco, un poquito de aire a esta zona para que de aquí ni se nos vuelva el botón ni nos cause una tensión innecesaria. Vamos a verlo. Bien, ya estamos a ese 1,5 centímetros de nuestro punto que hace de esquina aquí. Vamos a seguir trabajando hasta estos 3 centrales, es decir, el que hace esquina y los 2 anteriores, cogiéndolos todos.
Y a partir de ahí vamos a hacer una cosa especial que va a añadir puntos a esa zona. Cogemos el punto como hemos cogido los otros, cogemos el punto, todavía no hemos llegado al anterior, al central, seguimos, ahora van todos, no hacemos 3 de cada 4. Y ahora en estos los vamos a duplicar. Si entráramos 2 veces en el mismo agujero, no podríamos trabajar bien, con lo cual nos venimos primero a este que nos queda aquí atrás, ¿lo veis? Y hacemos un primer punto. Y ahora nos venimos al mismo lugar que hemos cogido los otros, aquí delante del punto, y sacamos otro. De esta manera, yendo a la vaga de atrás y a la vaga de adelante, hemos sacado de 1, 2 y aquí no nos va a quedar agujero. Ahora lo veréis un poquito extraño, pero una vez que vamos trabajando, eso no se aprecia. En el central vamos a hacer lo mismo. Nos venimos atrás, hacemos un punto, nos venimos delante y hacemos el otro punto. Volvemos a sacar de 1, 2. Y en el tercero lo mismo. Atrás, sacamos sin estirar demasiado, lo justo para cogerlo, para evitar que nos haga un agujerito que se vea demasiado. Y luego el siguiente donde le tocaría como a los otros. Y aquí hemos hecho una duplicación y es interesante para darle un poquito de vuelo a esa zona y que quede muy bien asentada. Ahora lo vamos a ver en un modelo pequeñito. ¿Veis? Aquí están justo en esta zona. No se aprecia para nada ningún agujero. También depende de lo holgado que estéis trabajando, pero si guarda proporción con el resto del trabajo no hay ningún problema. Aquí hay más puntos, aquí hay la proporción de 3 puntos cada 4 vueltas y aquí cogemos cada uno de ellos porque es una diagonal y nos interesa que aquí siga la elasticidad justamente por esta parte de aquí, para que todo quede con la geometría, que corresponde para que asiente bien a nuestra anatomía.